Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Huerta Gamboa, alumno de IDAP Culiacán, y les voy a explicar las cefalometrías de Alexander, Steiner y Tweed. Muy bien, antes de empezar a explicar las cefalometrías, quisiera hablar sobre estos tres conceptos, que es punto, que es plano y que es ángulo. Y vamos a empezar por el punto. Un punto es tan solo un indicador, es una señal, no tiene dimensión, no tiene peso, no tiene volumen, solo me está indicando un área o un lugar. Entonces, un punto no tiene dimensión, volumen ni peso. Indica o señala un objeto o un lugar. Ahora, ¿qué es plano? Para nosotros en cefalometría le llamamos plano, pero vamos a marcar una línea recta. ¿Ok? Entonces, una línea recta, un concepto muy sencillo de entender, es que es la distancia más corta entre dos puntos. Otra forma de explicarlo, bueno, es una línea o es un trazo que no tiene doblez, que no tiene curvaturas, que no tiene flexiones. Entonces, plano es la distancia más corta entre dos puntos, hablando de cefalometría, ¿no? O también es una línea o trazo que no tiene alguna curvatura o doblez. Y ahora hablemos del ángulo. Bueno, para poder hablar del ángulo, primero teníamos que haber hablado sobre punto y plano. Voy a usar un láser que tenemos por aquí para de repente estar explicando algunas cosas. Para formar un ángulo o para que tengamos un ángulo, necesitamos dos líneas rectas que se toquen o se crucen entre sí. Y así podemos formar un ángulo. Aquí tenemos un ángulo, aquí habría otro ángulo, aquí otro y acá otro. ¿Sí? ¿Y de dónde salen los ángulos? Bueno, los ángulos son segmentos que se dividen de un círculo y 360 grados forman un círculo, ¿no? Una forma sencilla de explicarlo es así. Si yo lo divido a la mitad y pienso que aquí se unen este segmento con este de acá, dos líneas que se unen aquí, están formando un ángulo de 180 grados y otro de 180 grados. Y 360 grados pues forman el círculo. Okay. Si lo divido otra vez, entonces tengo segmentos de 90 grados. ¿Pero por qué 90 grados? Ahorita voy a explicar. Aquí hay 45 y hay 45. Así hasta dividirlo en 360 segmentos o pedazos. Y este pedacito sería un grado. Ahora, ¿cuántos grados de estos, cuántos segmentos de estos caben de aquí a aquí? Bueno, caben 45. ¿Y cuántos caben de aquí hasta acá? Ok, caben 90, entonces son 90 grados. ¿Sí? Y lo mismo mide un grado, sea medido aquí arriba, si es medido aquí en donde tengo la línea amarilla o si es más abajo. Okay. Entonces, un ángulo es la distancia existente entre dos líneas que se cruzan o se llegan a tocar, y esa distancia es medida en grados angulares. Ahora sí, ya que hablamos un poquito sobre esto, vayamos directo a las cefalometrías y vamos a empezar con la cefalometría de Alexander. Bien. En la cefalometría de Alexander vamos a hablar de tres cosas. Una dimensión vertical o un análisis vertical, un análisis sagital y luego otro segmento que va a ser el dental. Y vamos a empezar por el análisis vertical. Y ese nos va a ayudar a determinar el biotipo facial. Los tres biotipos faciales que tenemos son braquifacial, dolicofacial y mesofacial. ¿Okay? ¿Y qué es esto? Bueno, hablando de braquifacial, pensemos en una dimensión vertical y una horizontal. Cuando la proporción horizontal es mayor a la norma comparada con la vertical o en proporción a la vertical,
Repito, cuando la horizontal es mayor a la vertical dentro de las normas, entonces será braquifacial, es decir, proporcionalmente pasa la norma en ancho comparado a lo vertical. En dólico facial predomina lo largo a lo ancho. Y en mesofacial hay un equilibrio, está dentro de las normas. Braquifacial es un rostro corto, dólico-facial es un rostro largo y mesofacial hay un equilibrio. Ok, entonces ya sabemos que la cefalometría de Alexander nos va a dar el biotipo facial en la dimensión vertical. Y ahora vamos a hacer el estudio para determinar si es dólico-facial, si es braquifacial o si es mesofacial. Voy a poner este cráneo aquí y sobre él voy a poner una radiografía. La radiografía no corresponde al cráneo, solo son fines didácticos. Bien, recordemos que las cefalometrías hay que primero poner puntos, que ya hablamos de los puntos, solo son indicadores, y después hay que hacer unas líneas que van a unir un punto a otro punto, y esas son líneas rectas que van a representar los planos. Y una vez que unamos esas líneas con otras líneas, vamos a conseguir ángulos. Bien, entonces vamos a marcar ahorita algunos planos, que es el plano SN, es una base craneal, de silla turca a nación. Los uno y tengo ahí mi plano. Ahora vamos al plano de Frankfurt, Orión con orbital. Y tengo otro plano. Hay otro plano que va del punto molar al punto equidistante entre los bordes incisales de los centrales superior e inferior. Y ahí tengo mi plano. Y otro plano que va a ser la base es el plano, perdón, ahí está. Este plano es la base mandibular, la base del cuerpo de la mandíbula. Bueno, teniendo ya estos planos, los voy a quitar y vamos a empezar a ver ángulos. Y vamos a trazar el primer ángulo, que es de SN al plano mandibular. Vamos a poner esta mandíbula aquí solo por fines didácticos, ahorita van a ver por qué. Voy a extender el SN y me voy a llevar el plano mandibular hacia arriba. ¿Ok? No lo modifiqué, lleva la misma angulación, solamente lo transporté y aquí voy a marcar el ángulo. Recuerden que estamos trabajando en dirección vertical. ¿Ok? Cuando la medida que nos dé aquí sea menor a la norma, está más cerrado, voy a regresar para que vean aquí y aquí, ¿no? Aquí estamos y ahí se cierra. Regreso y se cierra. Ok, se está acortando el rostro. Tengo una dimensión vertical menor. Y si el ángulo es mayor, entonces se está alargando la dimensión vertical. En este caso debería de medir 32 y está midiendo 40. Puede medir 32 más menos 2. Está midiendo 40. Es decir, se ha pasado 8 grados. Podría haberse pasado 2 y estar dentro de la norma, pero se pasó 8 grados. Es decir, tenemos una dimensión vertical mayor a la norma. Y eso nos dice que este paciente es dólico-facial. Ahora vamos a hacer el análisis con Frankfurt mandibular. Vamos a trazar Frankfurt y voy a hacer lo mismo, lo voy a ampliar y me voy a llevar el plano mandibular hacia arriba y vamos a poner aquí el ángulo. Muy bien. Va a pasar lo mismo. Si el ángulo es mayor es porque está crecida mi dimensión vertical. Si el ángulo es menor
Bueno, entonces tengo una dimensión vertical corta. En este caso debería de medir 25 grados más menos 4.4, ¿ok? Y me está midiendo 30.5, es decir, se ha pasado por 5.5, podría haberse pasado hasta 4.4, pero se ha pasado 5.5, entonces estamos confirmando que es dólico facial. Vamos a hacer otra medición con otro ángulo que va del plano clusal, aquí está, del plano clusal al plano mandibular. Lo voy a transportar hacia arriba nuevamente y voy a marcar aquí mi ángulo. Entonces estoy analizando este tercio inferior del rostro, ¿ok? En donde si se cierra, pues se reduce la dimensión vertical de esa sección del rostro. Si se alarga, me da un ángulo mayor al de la norma, ¿ok? En este caso, debería de medir 16 más menos 5, pero midió 18, se ha pasado 2 grados. Pero me dice que se puede pasar hasta 5 y estar dentro de la norma. Entonces, en esta sección es mesofacial. Muy bien, ahora vamos a hablar del eje Y. Para poder trazar el eje Y, voy a subirlo un poco más, pues vamos a obtener aquí un punto. Para que se pueda ver mejor, nada más lo subimos un poquito más. Ok. De Nation me voy a ir a Pogonion. Y donde se tocan estos dos planos, estas dos líneas, ahí va a estar Nation. Y Nation lo voy a trazar otra línea, otro plano que va a ir de Nation a la silla turca. Ahí está. ¿Ok? Bueno, va a ser lo mismo. Voy a tener mi ángulo aquí. Y si el ángulo crece, entonces mi dimensión vertical crece. ¿Ok? Me voy a regresar. Si el ángulo crece, vean cómo se amplió aquí. Pues hay una dimensión vertical mayor al de la norma. Si mi ángulo me da un menor a la norma, se cierra. Aquí voy otra vez, se cierra. Obviamente lo estamos exagerando solamente por fines didácticos, ¿no? Para que se entienda. Entonces mi dimensión vertical pues es menor. ¿Ok? En este caso debería de medir 65 grados y está midiendo 72 grados. Se ha pasado por 7 grados. Entonces tenemos una dimensión vertical alargada, lo que me dice que es dólico facial. Muy bien. Con eso hemos analizado la dimensión vertical y ahora vamos a empezar con la dimensión sagital. Bien, la dimensión sagital va a ser un análisis anteroposterior, ¿no? De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y ese análisis va a ser con respecto a los maxilares, maxilar superior y mandíbula. ¿Okay? Es donde se encuentran entre sí, es una relación entre maxilar superior y mandíbula. En sentido sagital, anteroposterior. Lo vamos a representar de esta forma. Vamos a empezar con el maxilar superior, en donde puede estar protruido. Me voy a regresar otra vez a ver si se alcanza a notar aquí, en esta zona. Voy a regresar, ahí estamos bien. Y puede estar protruido. Sería una opción que el maxilar superior esté protruido. Entonces lo voy a jalar hacia acá y lo voy a poner ahí. O puede estar retruido. Sería otra opción. Lo voy a poner acá. Entonces el maxilar superior puede estar ubicado correctamente dentro de la norma, o puede estar protruido, o puede estar retruido. Ahora vamos a ver con la mandíbula.
Igual, aquí estamos, voy a regresar. Aquí estamos y hay un prognatismo mandibular, que sería una opción, lo voy a poner acá. Y un retrognatismo mandibular sería la otra opción y lo voy a poner aquí atrás. ¿Ok? Entonces, tengo tres opciones con la mandíbula. Puede estar prognática, puede estar bien ubicada dentro de la norma o puede estar retrognática. Y claro, hay otras opciones, ¿no? En donde ambos estén protruidos, ambos maxilares, o ambos estén retruidos, o ambos estén colocados correctamente, o el superior adelantado, el inferior retrognático, variantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar analizando ahorita. Entonces, la dimensión sagital nos va a dar la clase esqueletal, no dental, esqueletal, porque estamos analizando maxilar superior y mandíbula. ¿Ok? Óseo, es óseo. Entonces, dimensión sagital nos va a dar la clase esqueletal, que puede ser clase esqueletal 1, clase esqueletal 2 o clase esqueletal 3. ¿Y cómo la vamos a obtener? Bueno, la vamos a obtener de la siguiente manera. Vuelvo con esta imagen que nos va a estar ayudando. Vamos a trazar los puntos, a poner los puntos y hacer los trazos de los planos para llegar al ángulo SN. SN se mide en el maxilar superior. Entonces vamos a poner este maxilar superior. Vamos a marcar silla turca, nación y el plano. Y vamos a marcar este punto que es el punto A, por eso se llama SNA. ¿Ok? Es en la parte más cóncava, más deprimida aquí, de la porción anterior del maxilar superior. Bueno, aquí se va a marcar el ángulo. Si el maxilar superior tiene una proyección hacia adelante, entonces el ángulo se va a abrir. Voy a regresarme. Si hay una protrusión, el ángulo está más abierto con respecto a la norma. Si hay una retrusión, se va a cerrar el ángulo. ¿Ok? Y eso es lo que analiza este ángulo. Debería de medir 82. Más o menos 3.2. Mide 79, es decir, está por debajo 3 grados. Pero la norma me dice, ok, 82 más menos 3.2, entonces todavía estás dentro de la norma. Estamos bien, está bien ubicado, buena proporción. Ahora vamos a ver SNB. Para SNA lo marcamos aquí arriba, ¿no? SNB nos vamos a apoyar con una mandibulita aquí y vamos a marcar aquí el punto SN, bueno, el punto B, perdón, y vamos a sacar el ángulo SNB. Y va a ser lo mismo, si el ángulo se abre, pues hay un prognatismo. Si el ángulo se cierra, me está indicando un retrognatismo. En este caso, mide 75, debería de medir 80, más menos 3, pero mide menos 5 grados, está 5 grados por debajo de la norma. Podría haber estado 3, pero 5 no, 5 ya se pasó. Entonces hay un retrognatismo mandibular. Bien, ahora vamos a ver ANB. ANB es la diferencia entre SNA y SNB. Aquí voy a poner SNA y el SNB que ya está. Y entonces ANB debería ser 2 grados. Aquí tiene 4 grados, pero nos permite más menos 2.3. Entonces estamos todavía dentro de la norma, por eso es un clase 1 esqueletal, porque está dentro de la norma. ¿Ok?
Hay formas sencillas de medir A, N, B. Los mides SNA, SNB, los restas y esa es la diferencia. O mides con un transportador aquí el ángulo de aquí y esa va a ser la diferencia también. ¿Okay? Y ahora vamos por el ángulo de convexidad. Vamos a apoyarnos con el pogonio al punto A y luego lo voy a extender más arriba. Y aquí se va a formar un ángulo, este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí debería de medir 3 grados. En este caso, perdón. Aquí estamos otra vez, ¿no? Aquí está el ángulo. Y en el ángulo de convexidad, vamos a ver cómo se mueve el maxilar superior o el maxilar inferior. ¿Okay? Entre ellos mismos, es una relación entre ellos mismos. Entonces, cuando la mandíbula está prognática, se cierra el ángulo. Voy a regresar. Ahí se está cerrando el ángulo, ¿ok? Se cierra y bueno, en este caso se fue hasta negativo. ¿Sí? También puede ser que esté adelantado el maxilar superior. Yo puse estas 3 imágenes nada más como fines didácticos, ¿no? Que se entienda lo que ocurre. Cómo se mueve el ángulo cuando las superficies óseas cambian, están más adelantadas o están más retrasadas. Bueno, en este caso mide 6 grados. No mide 3 grados, pero pues ya vimos que puede estar por arriba o por abajo 3 grados, entonces estamos dentro de la norma y es un perfil recto. Me voy a regresar. En este caso sería un perfil cóncavo, un perfil convexo y un perfil recto. ¿Ok? Entonces el ángulo de convexidad nos ayuda a determinar el perfil esqueletal. ¿Ok? Bueno, entonces las cefalometrías de Alexander nos han ayudado a determinar el biotipo facial, a determinar la clase esqueletal y ahora vamos por la posición de los incisivos en su base ósea. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a poner aquí esta imagen y como vamos a trabajar con los incisivos, la voy a hacer un poquito más grande y la voy a subir. ¿Okay? Ahora, la posición de los incisivos, bueno, vamos a trabajar aquí con este incisivo. Voy a poner aquí una imagen de un incisivo. Ahí está. Y lo voy a resaltar con un tono un poquito más que se note, que se vea diferente. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos a trazar su eje longitudinal. En este análisis vamos a ver dónde se encuentran los incisivos con respecto a su base ósea. ¿Okay? Entonces, pueden estar proclinados, pueden estar retroclinados también. ¿Okay? Tanto el central superior como el inferior. Puede estar proclinado o puede estar retroclinado. Pero también podrían estar protruidos o retruidos. Podría estar el inferior protruido o retruido. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Ya vimos que en este análisis vamos a determinar si hay proclinación, si hay retroclinación, si hay protrusión o si hay retrusión. Vamos a apoyarnos otra vez con esta imagen que nos ha estado sirviendo mucho. Y vamos a marcar un ángulo que se llama 1A-SN. 1A es el central, incisivo central superior. Trazamos su eje longitudinal y el otro va a ser la base de SN. ¿Okay?
Entonces aquí voy a formar un ángulo. Este ángulo debería de medir 103.6 más menos 7.1. Si esta pieza tiene retroclinación, voy a transportar el ángulo donde estaba, se va a cerrar el ángulo. ¿Ok? Si esta pieza tiene proclinación, voy a transportar el ángulo, se abre el ángulo. ¿Ok? En este caso mide 111. Se ha pasado 7.4. Podría haberse pasado 7.1, pero se pasó 7.4, entonces hay una ligera proclinación del incisivo central superior. Ahora vamos con Frankfurt IA, FMIA. Y este sería el central inferior. Y vamos a usar Frankfurt. Vamos a unirlo los dos. Formamos un ángulo. Y aquí la retroclinación. Perdón, aquí la proclinación. Vamos a empezar con la proclinación. La proclinación va a cerrar el ángulo. La retroclinación va a abrir el ángulo. ¿Ok? Entonces, debería de medir 60 más menos 8.5. Yo tengo 52, tengo menos 8, pero me dice que puede ser menos 8.5. Entonces, estamos dentro de la norma todavía. Impa. Sigo con el incisivo central inferior, su eje longitudinal, y ahora me voy al plano mandibular, la base de la mandíbula. La base del cuerpo de la mandíbula. Bien. Voy a trazar aquí mi ángulo. Y si hay proclinación, se va a abrir el ángulo. Lo voy a transportar un poquito adelante donde debería de ir y ahí está abierto el ángulo. Si hay retroclinación, pues se cierra el ángulo. ¿Ok? Está cerrado. Entonces, igual tenemos las tres opciones, ¿no? Estar en su lugar, estar proclinado o estar retroclinado. En este caso, bueno, mide 97, debería de medir 95, se ha pasado por 2, pero podría haberse pasado hasta 6.3 y no habría problema. Entonces, el incisivo central inferior está dentro de la norma. Ángulo interincisal. Ahora vamos a trabajar, vamos a ver el ángulo entre las dos piezas con las que estuvimos trabajando ahorita, el central superior y el central inferior. Entonces, la relación que hay entre estas dos piezas y cómo están ubicadas. Vamos a marcar aquí. Bueno, ya pusimos los dos ejes longitudinales y formamos el ángulo que existe entre ellos, el ángulo interincisal. Lo voy a quitar y lo voy a marcar en rojo. ¿Ok? Cuando se proclinan, se cierra el ángulo. Voy a regresar. Cuando se proclinan, el ángulo se cierra. Cuando se retroclinan, el ángulo se abre. Es decir, si la medida que me da es mayor a la norma, hay retroclinación. Si es menor a la norma, hay proclinación. ¿Ok? En este caso, mide 22. Debería haber medido 32, pero dice que puede estar hasta 10.7. Entonces, nosotros nos fuimos nada más 10 abajo. Estamos dentro de la norma. Y ahora vamos con incisivo inferior a apeo. Este lo vamos a hacer más grandecito, ¿no? Punto A, ogonia. Incisivo central inferior. Esta medida está dada en milímetros. Quiero ver cuánto mide
quiero saber cuánto mide es la distancia existente entre esta línea, este plano que trazamos, y la cara vestibular del incisivo central inferior. Debería de medir 1 milímetro, más menos 3, nos midió 4. Es decir, nos pasamos 3, estamos dentro de la norma todavía. Entonces la cefalometría de Alexander nos dio el biotipo facial, que fue dolicofacial. En este caso, nos dio la clase esqueletal cuando analizamos la dimensión sagital y nos dijo que era una clase 1 esqueletal. Y en la proclinación de los incisivos en su base ósea, estábamos dentro de la norma. Estos son los 3 resultados que nos dio la cefalometría que hicimos de Alexander con este paciente. Esto fue cefalometría de Alexander. Ahora vamos a pasar a cefalometría de Steiner. Va a haber trazos, va a haber puntos que se van a repetir, va a haber trazos que se van a repetir, va a haber ángulos que se van a repetir y va a haber otros nuevos. ¿Okay? Los que se van a repetir los voy a mencionar de una forma ya rápida, pues ya los explicamos hace rato. Y los nuevos sí me voy a detener un poco más. En la cefalometría de Steiner vamos a analizar 3 cosas. Vamos a hacer un análisis esqueletal, un análisis de crecimiento y un análisis dental. Y vamos a empezar por el análisis esqueletal. Bueno, va a ser lo mismo que vimos hace ratito, ¿ok? La relación existente entre el maxilar superior y mandíbula. Si hay protrusión, si hay retrusión del maxilar superior, si hay prognatismo de la mandíbula, si hay retrognatismo de la mandíbula y todas las variantes, ¿no?, que puede haber. Bueno. También aquí vamos a hacer SNA y ya vimos que, bueno, nos había dado el resultado que estábamos dentro de la norma. SNB, se va a marcar el punto aquí en la mandíbula y nos había dado que había un ligero retrognatismo, ¿ok? Y ANB, que nos había dado como resultado una clase 1 esqueleta. Estábamos dentro de la norma. Y aquí hay un trazo nuevo, SND, ¿ok? Justo aquí en medio de la sínfisis mentoniana, aquí, en la cortical aquí, perdón, en la sínfisis, vamos a hacer el punto D, apoyándonos también con SN. Este ángulo es para corroborar lo que ya nos dijo SNB. Entonces, va a ser igual. Si hay retrognatismo, se cierra el ángulo. Si hay prognatismo, se abre el ángulo. Y en este caso, confirmamos el retrognatismo del que ya habíamos hablado. Bien. Ahora vamos a hacer el análisis de crecimiento. Para el análisis de crecimiento hay unos trazos nuevos. Bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Vamos a ver si es braquifacial, mesofacial o dolicofacial. Y vamos igual. Gonion, Nation. Recordemos que Nation lo ubicamos, es el punto medio, una distancia media entre el mentón y pony. ¿Ok? Aquí está Nation. Debería de medir este ángulo 32 grados. Obviamente subí igual,
Me voy a ir rapidito porque es un trazo muy similar al anterior, solamente varía el punto donde lo pones, ¿no? Debería de medir 32, midió 40 y pues es dólico facial. Corroboramos lo que ya vimos hace rato. En el eje Y nos arroja que es dólico facial, pues se va más allá de la norma, está por encima de la norma. El plano oclusal lo va a hacer con referencia a SN. Hace rato lo habíamos hecho con la base mandibular, ¿ok? Con el plano mandibular. Entonces, este sí lo voy a explicar un poquito, aunque va a ser igual, lo voy a llevar hacia arriba, trazo ahí el ángulo, y cuando se abre el ángulo, pues tenemos una dimensión vertical más alargada, más grande. Cuando se cierra el ángulo, pues se disminuye la dimensión vertical, ¿ok? En este caso, debería de medir 14 más menos 2, midió 18, nos fuimos 6 arriba, entonces confirmamos que es dólico facial. Y aquí viene el segmento SL. Ok, ¿qué es el segmento SL? Vamos a trazar nuestro plano silla nación y después vamos a poner una perpendicular hacia Pogón. Okay, 90 grados debería de medir aquí hasta que encuentre Pogón. Bueno, la distancia existente, este va a ser L. La distancia existente entre la silla y el punto L, ese va a ser el segmento SL. Y debería de medir 51 milímetros. Si mide menos, otra vez aquí estoy ahorita. Si mide menos, miren aquí abajo. ¿Ok? Se acorta la distancia, se acorta la dimensión de la mandíbula. Puede ser que haya una rotación posterior. Si se alarga, pues hay un mayor desarrollo de la mandíbula. ¿Ok? Aquí tenemos un crecimiento vertical y falta de rotación. En el segmento E voy a poner este punto, igual trazo SN, trazo una perpendicular que toque con el punto más posterior del cóndilo de la mandíbula y me debería de medir 21. Y voy a saber si mi cóndilo está muy atrasado, muy hacia atrás, cuando sea mayor la medición, o si está adelantado, cuando sea menor el resultado que me da. Igual se mide en milímetros, debería de medir 22. Aquí me midió 18, entonces tenemos un cóndilo que está adelantado. Ahora vamos por el análisis dental. Vamos a empezar. 1NA. Nación, punto A. Trazo ahora voy a extender más y trazo mi eje longitudinal para obtener este ángulo. El ángulo debería de medir 22 grados, más menos 2. ¿Ok? Si hay proclinación, el ángulo se abre. Si hay retroclinación, el ángulo se cierra, ¿ok? Cerrado. Retroclinación. En este caso, mide 22, debería de medir 22, pues estamos justos
dentro de la norma. Estamos justos en la norma. Ahora, vamos a ver 1NA en milímetros. Esta misma línea que tracé, este mismo plano que tracé, lo voy a aprovechar y voy a medir la distancia que existe entre ese plano y la cara vestibular del incisivo central superior, pero lo hay que medirlo en forma, en un ángulo recto, ¿ok? No inclinándolo porque nos va a variar. Entonces, más posible a 90 grados, o debería de estar en 90 grados. Y debe de medir 4 milímetros, ¿ok? Aquí está. Si mide más, pues hay una protrusión. Si mide menos, una retrusión. En este caso, se ha ido un poco arriba, 1 milímetro, entonces ese central superior está protruido. (1NB). Voy a marcar la nación y punto B, hago mi plano, eje longitudinal y tengo el ángulo. Si hay proclinación, se abre el ángulo. Si hay retroclinación, se cierra el ángulo. ¿Ok? En este caso, mide 33, debería medir 25, se fue 8 arriba, entonces tenemos una proclinación. Ahora vamos a medirlo en milímetros. 1NB en milímetros. Debería medir 4 milímetros y va a ser lo mismo. Si mide menos, pues hay una retrusión. Si mide más, hay una protrusión. En este caso hay 3 milímetros más, entonces está protruida. Y el ángulo interincisal, que ya lo conocemos, ¿no? Los dos ejes longitudinales, la relación entre ambas piezas dentales. Si están proclinados se cierran, si están retroclinados se abre el ángulo. En este caso, pues hay proclinación. Y por último, esta medida que es el central superior con relación, aquí está, al palatino, al hueso palatino. ¿Ok? Entonces vamos a tener espina nasal anterior, espina nasal posterior y tenemos aquí un plano. El eje longitudinal y medimos el ángulo aquí en esta parte. ¿Sí? Debería de medir 70. Se puede medir aquí o se puede medir acá, es el mismo resultado. Debería de medir 70. Si el ángulo se abre, hay retroclinación. Si el ángulo se cierra, hay proclinación. ¿Ok? En este caso tenemos proclinación. Está cerrado 3 grados. Entonces la cefalometría de Steiner, ya vimos el análisis esqueletal, el análisis de crecimiento y el análisis dental. Y los resultados fueron: en el análisis esqueletal, clase 1 esqueletal, en el análisis de crecimiento, dólico-facial, y en el análisis dental tenemos proclinación de incisivos. Ahora vamos a ver la cefalometría de Tweed. Muy sencilla. Antes de entrar a la cefalometría de Tweed, quisiera hablar de los triángulos y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pues los triángulos van a tener 3 ángulos. Esos 3 angulitos, no importa el tipo de triángulo que sea, si sea un isósceles, si sea un escaleno, si sea uno que tenga un ángulo recto, si estén muy abiertos, si estén muy cerrados, como sean, siempre nos van a dar un total. Si yo sumo todos estos, nos van a dar un total de 180 grados. Si yo sumo todos estos 3 ángulos, entre ellos, 180 grados, 180 grados. Entonces, vamos a entrar a la cefalometría de Tweed.
Vamos a necesitar dos planos y un eje, ¿ok? 3 líneas, que sería el plano de Frankfurt, plano mandibular y el eje longitudinal del incisivo inferior. Muy bien. Aquí tenemos esta otra radiografía. Ahí pusimos ya el central inferior. Y vamos a marcar los tres trazos que habíamos dicho, ¿no? El eje longitudinal, el plano mandibular y el plano de Frankfurt. Ahora los voy a unir entre sí, es decir, los voy a extender hasta que se toque. ¿Okay? Y ahí tenemos un triángulo. Y como tengo un triángulo, pues tengo 3 ángulos. Muy bien. Tenemos el FMIA, IMPA y Frankfurt mandibular. ¿Ok? Frankfurt, relación con la mandíbula. Frankfurt, en relación con el incisivo central inferior. Plano mandibular, en relación con el incisivo central inferior. Okay. Y si yo quiero saber si estoy haciendo bien las mediciones, pues obviamente me tiene que dar el resultado al sumar estos 3 ángulos, me tiene que dar 180 grados. ¿Okay? En este caso, cuando se proclina el central inferior, pues bueno, se va a abrir el ángulo aquí, el IMPA, pero se va a cerrar. Se cierra FMIA. ¿Ok? Si está retroclinado, entonces el IMPA se va a cerrar, pero FMIA se va a abrir. ¿Ok? Ahora, vamos a poner la mandibulita esta aquí para explicar FMA, que ya la vimos también, ya la habíamos visto. Frankfurt con mandibular. Al tener una dimensión vertical mayor, voy a regresar. Al tener una dimensión vertical mayor, se va a abrir el ángulo. Al tener una dimensión vertical menor, se va a cerrar el ángulo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este paciente, Frankfurt mandibular debería de medir 25, pero mide 30.5. Se ha pasado 5.5 grados. FMIA debería de medir entre 65 y 68. Mide 52, está por debajo de la norma. Y IMPA debería de medir 90 y mide 97. Entonces nos está diciendo que el incisivo está proclinado. Y que el biotipo facial es dólico facial. Estos son los dos datos que nos da la cefalometría de Twig. Una cefalometría sencilla, rápida y que nos va a ayudar. ¿Okay? Bueno, por mi parte es todo. Les repito mi nombre, soy el Dr. José Huerta Gamboa, alumno de IDAP Culiacán, y lo único que me queda decirles es que tengan felices trazos.